Hola chicos, ¿cómo están? ¿Bien? Genial. Bienvenido a nuestra clase virtual. Yo soy la profe María Martínez, miren aquí, y ella es mi otro yo, ¿ok? Hoy vamos a seguir trabajando nuevamente con nuestro cuadernillo de retroalimentación, pero vamos a ver en qué área vamos a trabajar. ¿Les parece? Y para eso, ¿qué tengo que hacer? Muy bien, compartir la pantalla, muy bien. Los que están atentos, vamos a ver. Y aparece la tarea, a ver si aparece. ¿Ya estás viendo la tarea? Genial, muy bien. Muy bien, entonces ahí ya tenemos nuestro cuadernillo de retroalimentación para primer grado, solo para primer grado y del año 2021 o 2021. Lo primero que nos pide es la fecha. ¿Qué fecha estamos hoy? Muy bien, 5 de marzo. Entonces escribimos donde dice fecha 5, escribimos el 5 de marzo de 2021. Vamos a trabajar, aquí está el área de la M de matemática, muy bien. Más abajo pide tu nombre y tu apellido, un nombre y un apellido. Al lado aquí pide tu número de cédula, ¿ok? Más abajo el nombre de la profe. Voy a escribir nuevamente aquí. La profe se llama María Martínez, ¿sí? ¿Cómo se llama nuestra escuela? ¿Alguien se acuerda cómo se llama? Muy bien. Adela Esperati. Esperati con doble T, o sea, 2 veces escribo la T. ¿Y en qué departamento estamos? En Capital. Muy bien. Muy bien. Y ahí ya están los datos muy importantes para nuestro cuadernillo de retroalimentación. Avanzamos en nuestro cuadernillo a ver qué tarea tenemos. ¿Ver? Estamos trabajando en el área de matemática. En la tarea número 1, atiendan bien. Observo la imagen y me pregunto, a ver, está la imagen, miren aquí, ¿sí? Está en el número 1. Escuchen lo que dice. Julio fue a la despensa de su amiga María y ella se acercó para contarle sobre un cuento que le habían regalado. Julio no tardó en sentarse y en escuchar atentamente a la amiga. Vamos a ver qué te vamos a hacer. ¿Entiendan lo que pasó? Vamos a ver si tenemos preguntitas para responder. ¿Entiendan bien? Escúchame. Dice así. ¿Sería conveniente que los amigos estén así como muestra la imagen? Muy bien, pero ¿por qué? Porque ellos no viven en la misma casa. Muy bien. ¿Cómo podrían hacer Julio y María para compartir en esos tiempos? Muy bien, usando el tapaboca o el cubreboca, el distanciamiento o pueden usar el celular para contarse cuentos, así como la profe está haciendo, ¿sí? Entonces evitamos que nos contagiemos. Entonces pueden usar utilizando su teléfono por videollamadas, así como ustedes hacen con la profe. Genial. Avanzo y atender. Escucha bien esto. Es importante que cuides mi salud usando el tapabocas y manteniéndome distanciado de las personas al salir de casa. Así
evitaré el contagio del coronavirus. Muy bien. En la propuesta número 2 tenemos, atención, dibujo, que voy a dibujar. Miren lo bueno que está esto. A ver, dibujo cómo me veo con mi tapaboca. La profe no tiene su tapaboca aquí. A ver, voy a buscar un tapabocas si encuentro por aquí. Creo que no tengo tapabocas a mano. Porque no es necesario cuando estamos en forma virtual. Pero yo quiero verte cómo sos vos. ¿Cuándo usas? ¿Podés poner una fotito? Claro que sí, pegar una fotito utilizando tu tapaboca. También podés hacerlo. Sí, podés pegar tu fotito. Claro. Espectacular tu idea, ¿eh? Si no tenés la fotito, ¿puedes dibujar? Claro que sí. A ver, y aquí aparece una niña. Pienso, a ver, pienso. Vamos a ver qué está pensando. Además de usar el tapabocas y no acercarme a las personas, ¿qué más debo hacer para cuidar mi salud? A ver, pensemos un poco. ¿Qué más puedo hacer? Voy a escribir yo, ¿sí? Más o menos. Atención, se trata de lavar las manos. Claro, aparte del distanciamiento, usar el cubreboca o el tapabocas, tengo que lavarme las manos. Entonces, eso lo vamos a escribir ahí, ¿ok? ¿Por qué? Dice que tenemos que pensar y hay una raya para escribir, entonces nosotros vamos a escribir. Avanzo un chiquitito, a ver, ¿qué más? Y ahí está la respuesta, sí, dice, lavarme mis manos, porque a través de ellas suben, a nuestro cuerpo muchos gérmenes y virus que nos producen enfermedades, no solamente el COVID, hay otras enfermedades que nos pueden producir. Avanzo. Escucha esto, te voy a señalar lo que la profe va a leer. Necesitamos lavar las manos para evitar el contagio del coronavirus. Muy bien, excelente. Avanzo aquí. Para realizar un buen lavado de mano, escucha bien, debemos recordar cuáles son los elementos que necesitamos. Y ahí aparecen unas cuantas imágenes, escucha bien. Observo las imágenes, porque son 5 imágenes, y marco con una cruz o una X. Muy bien. Los elementos para un buen lavado de las manos. Muy bien. ¿Y cuáles son? El agua. Muy bien. Excelente lo están haciendo. ¿Quiere que marque con qué? Con una cruz o una X. Entonces, esto está bien. El peine también lo utilizo para... El peine también, aquí yo tengo un peine, y casi igual. Miren, ¿con esto también me lavo las manos? No, muy bien. El siguiente es jabón y jabón en líquido. ¿Utilizo eso? Muy bien, entonces marco con una X nuevamente. ¿Utilizo la toalla limpia para secarme? Muy bien. ¿Y utilizo el cepillo alcoholino para lavarme las manos? Excelente, claro que no, lo utilizamos. Muy bien. Lo están haciendo súper bien, chicos. Se acordaron de todos los elementos del lavado de las manos que eran los 3 más importantes. Sí, lo están haciendo genial, chicos. Más abajo tenemos un mensajito. Escucha el mensaje, es súper importante. Si solamente me lavara las manos con mucha agua, escucha bien, solo con agua, ¿será que
quedarían limpias de gérmenes y virus. ¿Por qué? Claro, entonces necesitamos los otros elementos. Excelente. Y ahí ya tenemos nuestro indicador de evaluación, que es solamente uno y dice, está bien, representa los cuidados para evitar el contagio del coronavirus. ¿Ok? Y ahí terminamos nuestra primera lección, para luego, entiendan bien, aquí la profe voy a volver a compartir mi pantalla y vamos a tener el segundo cuadernillo, pero vamos a ver de qué cuadernillo vamos a trabajar, en qué cuadernillo, ¿sí? ¿Ver? Espérenme un ratito. Vamos a compartir la pantallita. Sí, claro, si no, no se va a ver la tarea. Obviamente que no se va a ver la tarea. Muy bien, aquí ya tenemos, a ver, aparece tarea. Ahí ya apareció. Muy bien, aquí andan bien, chicos. Este es otro cuadernillo que vamos a trabajar también el día 5, ¿sí? Pero es del área de guaraní. Muy bien. Arangué significa fecha. Está aquí, aquí. ¿Qué fecha estamos? Recién completamos. Muy bien, estamos 5 de marzo. Arangué, entonces, es fecha. Le ponemos entonces aquí el numerito número 5. ¿Ok? Muy bien, y ahí ya está completo. Más abajo, recordar que estamos en el área de comunicación de lengua guaraní, o sea, guaraní meñañe vaina. Y VPGI temimbo rera ja era yoap. Significa eso nombre y apellido del alumno. Entonces aquí ustedes van a escribir su nombre y su apellido. Del otro lado, aquí donde dice número de cédula, son numeritos que le van a pedirle a mami o a papi de su cédula, ¿sí? Y abajo aparecen unos numeritos, son 6 números generalmente. Más abajo aquí dice Emboejara. ¿Saben lo que es Emboejara? Profesora. ¿Cómo se llama su profesora? María Martínez. Excelente. Ya se saben, ¿sí? Boejao es escuela. ¿Cómo se llama tu escuela? ¿Tu Boejao? Muy bien, Adela Esperati. Adela Esperati. Muy bien. Y Tetambore significa departamento o pedazo del país. ¿Cómo se llama nuestro departamento? Capital, entonces ahí lo escribimos capital. Capital. ¿Ok? Muy bien, esos son los datos que nos piden. Muy bien, vamos a ver qué vamos. No te olvides de tu nombre y tu número de cédula en la sección donde dice Temimbo Herrera, ja, era Yoapu. Avanzo un chiquitito, vamos a ver. Tembiapona es tarea o trabajo también puede ser. Entonces, vamos a ver qué tarea tenemos. Y no aparece ningún número, quiere decir que solamente esta es la tarea. Escucha bien lo que dice la tarea. Amuhanga tena aikuti haamboya peteita anga momaitei yepuru beba pandemia allá. ¿Qué es lo que dijo la profe con todo eso? Ahí en castellano dice, amuhanga es dibujo. Tena es o. Aikuti es cortar, corto o recorto. Haambo ya es pegar. Entonces, puedo dibujar o recorto y pego. ¿Qué es lo que voy a dibujar y recortar? Taanga es dibujos. Mumaitei es saludos. Saludos que se utilizan más durante la pandemia. ¿Ok?
¿qué saludo vos utilizás en tu casa? En mi casa nosotros utilizamos así el chao, pero en la televisión y en los demás lugares, miren aquí, voy a compartir mi pantalla el saludo que más se utiliza según algunos. A ver, voy a dejar de compartir mi pantallita un ratito. Voy a volver a compartir. A ver, espérenme. Vamos a ver. Aquí está. Espérenme, yo dibujaría uno de ellos. Miren aquí. Voy a compartir nuevamente mi pantalla con ustedes y ahí va a aparecer unos dibujos, ¿sí? Está apareciendo ahí. Ahí está. Muy bien, el del chao del gesto, ¿sí? Es un saludo, puede ser hola o chao, ¿sí? Y la distancia de 2 metros, sí, también se puede dibujar. Entonces puedo dibujar una manito moviéndose que significa chao o hola, ¿sí? Excelente, muy bien. Yo les dejo, chicos, con esta imagen para que ustedes puedan dibujarlo o si quieren recortar y pegar igual otro saludito con los codos, con los pies, ¿sí? Todos los saludos, sí. Hay otro saludo que es corazoncito, ¿sí? Y así también hay otro saludito que estábamos aprendiendo, ¿sí? Y agacho la cabeza también es otro saludo. Muy bien. Yo les dejo, chicos, por aquí, ¿sí? Y nos vemos la próxima. Chaucito. Chao.